de ayer hablábamos de cómo hacer el bien traía bendiciones a nuestras vidas y el día de hoy vamos a ver cómo hacer el bien trae alegría a nuestras vidas. Bienvenidos al día número 109 en Disconnect to Reconnect, un canal donde nos enfocamos a conectarnos con Papito Dios a través de la lectura del mensaje de su palabra durante un año. Mi nombre es Daniela y si necesitas oración puedes dejarme en la cajita de descripción que yo con mucho gusto estaré orando por ti. Y aunque no me digas, oro por ti cada día para que Dios te permita sentir su increíble amor y que estos mensajes puedan transformar tu vida y tu corazón. Lo más importante siempre es poner a Dios en primer lugar y buscarlo a través de la oración. Así que cierra tus ojitos y oremos. Amado Papito Dios, gracias te damos porque tu misericordia está con nosotros cada día, porque tu presencia nos acompaña y porque tu infinito amor nos cuida. El día de hoy queremos poner en tus manos esa carga que nos está impidiendo confiar en ti. Ayúdanos a aumentar nuestra fe y a confiar porque tú tienes el control de absolutamente todo, Señor. Ayúdanos a poner en tus manos todas esas cargas, todos esos dolores que están afectando nuestra vida, Señor, que están afectando nuestros corazones. Sabemos que tú tienes el control de absolutamente todo y que tú nos das una respuesta para cada situación, que tú obras todo para bien y actúas en favor de nosotros. Te amamos con todo nuestro corazón y te pedimos que tu presencia nos acompañe siempre. Gracias te damos porque sabemos que nos escuchas y porque sabemos que vas a responder. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén. ¿Sabías que en la Biblia muchos de los capítulos fueron escritos por el apóstol Pablo? Pues sí, te voy a contar. La Biblia es un libro sagrado que contiene 1189 capítulos distribuidos en 66 libros. De estos capítulos, 100 de ellos fueron escritos por el apóstol Pablo. Pablo es considerado uno de los más importantes escritores de la Biblia, ya que escribió una gran cantidad de libros, incluyendo las epístolas paulinas, que son una parte importante de la Biblia. Pablo fue un apóstol de Jesús y un líder de la iglesia primitiva. Después de la resurrección de Jesús, Pablo se convirtió al cristianismo y se unió a la iglesia de Jerusalén. Luego, él se convirtió en un apóstol y viajó por el mundo predicando el evangelio de Jesús y estableciendo iglesias. Pablo escribió varias epístolas que son cartas dirigidas a las iglesias. Además de las epístolas, Pablo también escribió el libro de los Hebreos, que es considerado uno de las epístolas paulinas. Este libro es dirigido a los cristianos judíos y contiene enseñanzas sobre la fe cristiana y la relación entre Dios y los seres humanos. Deuteronomio capítulo 2, peregrinación por el desierto. Enseguida nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo, como el Señor me lo había ordenado. Nos llevó mucho tiempo rodear la región montañosa de Seir. Entonces el Señor me dijo, dejen ya de andar rondando por estas montañas y diríjanse al norte. Dale estas órdenes al pueblo. Pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado. No peleen con ellos, porque no daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el espacio que alcanza a cubrir con un pie. A Esaú he dado por herencia la región montañosa de Seir. Páguenle todo el alimento y el agua que ustedes consuman. Bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Así que bordearemos el territorio de nuestros hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Seguimos la ruta del Arabá, que viene desde Elat y Esión-Geber. Luego dimos vuelta y viajamos por la ruta del desierto de Moab. El Señor también me dijo, no ataquen a los moabitas ni los provoquen a la guerra, porque no daré a ustedes ninguna porción de su territorio. A los descendientes de Lot les he dado por herencia la región de Ar. Tiempo atrás vivió allí un pueblo fuerte y numeroso, el de los semitas, que eran tan altos como las anaquitas. Tanto a ellos como a los anaquitas se les consideraba refaitas, pero los moabitas los llamaban emitas. Antiguamente los horeos vivieron en Seir, pero los descendientes de Esaú los desalojaron, los exterminaron y se establecieron en su lugar, tal como lo hizo Israel en la tierra que el Señor le dio en posesión. El Señor ordenó, levántense y crucen el arroyo Sered, y así lo hicimos. Habían pasado 38 años desde que salimos de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo Sered. Para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros, tal como el Señor lo había jurado. La mano del Señor estuvo sobre ellos hasta que los eliminó por completo del campamento. Cuando ya no quedaba entre el pueblo ninguno de aquellos guerreros, el Señor me dijo, hoy van a cruzar la frontera de Moab por la ciudad de Ar.
Cuando lleguen a la frontera de los moabonitas, no los ataquen ni los provoquen a la guerra, porque no daré a ustedes ninguna porción de su territorio. Esa tierra se la he dado por herencia a los descendientes de Lot. Hace mucho tiempo, esta región se consideró tierra de refaítas, porque antiguamente ellos vivían allí. Los amonitas los llamaban samsumitas. Eran fuertes, numerosos y tan altos como los anequitas, pero el Señor los destruyó por medio de las amonitas, quienes luego de desalojarlos se establecieron en su lugar. Lo mismo hizo el Señor en favor de los descendientes de Esaú, que vivían en Seir, cuando por medio de ellos destruyó a los horeos. A estos los desalojó para que los descendientes de Esaú se establecieran en su lugar, y hasta el día de hoy residen allí. Y en cuanto a los sabeos que vivían en las aldeas cercanas a Gaza, los cafrotitas procedentes de Creta los destruyeron y se establecieron en su lugar. Derrota de Sihón, rey de Hesbón. Emprendan de nuevo el viaje y crucen el arroyo Arnón. Yo les entrego a Sihón el amorreo, rey de Hesbón, y su tierra. Láncense a la conquista, declárenle la guerra. Hoy mismo comenzaré a infundir entre todas las naciones que hay debajo del cielo terror y espanto hacia ustedes. Cuando ellas escuchen hablar de ustedes, temblarán y se llenarán de pánico. Desde el desierto de Cademot envié mensajeros a Sihón, rey de Hesbón, con esta oferta de paz. Déjennos pasar por tu territorio. Nos mantendremos en el camino principal sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Te pagaremos todo el alimento y todo el agua que consumamos. Solo permítenos pasar, tal como nos lo permitieron los descendientes de Esaú, que viven en Seir, y los moabitas que viven en Ar. Necesitamos cruzar el Jordán para entrar en la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Pero Sihón, rey de Hesbón, se negó a dejarnos pasar por allí, porque el Señor nuestro Dios había puesto obstinación en su espíritu y lo había puesto terco para hacerlo súbdito nuestro como lo es hasta hoy. Entonces el Señor me dijo: ahora mismo voy a entregarles a Sihón y a su país. Láncense a conquistarlo y tomen posesión de su territorio. Cuando Sihón, acompañado de todo su ejército, salió a combatirnos en Yahaza, el Señor nuestro Dios nos lo entregó y lo derrotamos junto con sus hijos y todo su ejército. En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades y las destruimos por completo. Matamos a varones, mujeres y niños. Nadie quedó con vida. Solo nos llevamos el ganado y el botín de las ciudades que conquistamos, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo Arnón, hasta Galaad. No hubo ciudad que nos ofreciera resistencia. El Señor nuestro Dios nos entregó las ciudades una a una. Sin embargo, conforme a la orden del Señor nuestro Dios, no nos acercamos al territorio amonita, es decir, a toda la franja que se extiende a lo largo del arroyo Jacob, ni tampoco a las ciudades de la región montañosa. Este increíble capítulo es un llamado a la acción para los israelitas antes de entrar en la tierra prometida. Moisés, a través de Dios, les recuerda su historia y les da instrucciones para cuando lleguen a la nueva tierra. El capítulo comienza con Moisés recordando a los israelitas su estancia en el desierto de Parán, donde Dios los guió y les proporcionó maná y agua. Luego les recuerda su viaje por el Mar Rojo y su estancia en el monte Horeb, donde Dios les dio las tablas de la ley. Moisés les recuerda que Dios les ha llevado a través de un camino difícil, pero que siempre ha estado con ellos. Les dice que deben ser fuertes y valientes y que deben temer a Dios y cumplir sus mandamientos. El capítulo también habla sobre la conquista de la tierra prometida. Moisés les dice que deben conquistar la tierra y dividirla entre las 12 tribus. Les recuerda que deben ser justos y que deben cumplir las leyes de Dios. El mensaje central de este capítulo es la importancia de la obediencia a Dios y la confianza en Él. Moisés les recuerda que Dios ha sido fiel a ellos a lo largo de su historia y que siempre estará con ellos. Les dice que deben ser fuertes y valientes y que deben temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Para aplicar este increíble mensaje en nuestras vidas, debemos recordar que Dios ha sido fiel a cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida y que siempre estará con cada uno de nosotros. Debemos y podemos confiar en Él y temerle, y podemos cumplir sus mandamientos. Podemos ser fuertes y valientes en nuestras creencias y en nuestras decisiones, y podemos ser justos y cumplir las leyes de Dios. En resumen, este capítulo es un llamado a la acción para los israelitas antes de entrar en la tierra prometida. Moisés les recuerda su historia y les da instrucciones para cuando lleguen a la nueva tierra. El mensaje central es la importancia de la obediencia a Dios y la confianza en Él. Recuerda todo lo que Dios ya ha hecho contigo y confía en Él. No dudes porque quizás estés pasando algún problema. Dios tiene el control de absolutamente todo. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios con todo nuestro corazón y vamos a verlo obrar de increíbles maneras. Proverbios capítulo 29. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra,
Cuando los impíos gobiernen, el pueblo gime. El que ama la sabiduría alegra a su padre. El que frecuenta rameras pierde su fortuna. Con justicia el rey da estabilidad al país. Cuando lo abruma con tributos lo destruye. El que adula a su prójimo le tiende una trampa ante sus pies. Al malvado lo atrapa su propia maldad. Pero el justo puede cantar de alegría. El justo se ocupa de la causa del desvalido. El malvado ni sabe de qué se trata. Los insolentes agitan la ciudad, pero los sabios aplacan la ira. Cuando el sabio entabla pleito contra un necio, aunque se enoje o se ría, no se logrará la paz. Los asesinos aborrecen a los íntegros y tratan de matar a los justos. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Cuando un gobernante se deja llevar por mentiras, todos sus oficiales se corrompen. Algo en común tienen el pobre y el opresor. A los dos el Señor les ha dado la vista. El rey que juzga al pobre según la verdad afirma su trono para siempre. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el joven malcriado avergüenza a su madre. Cuando aumentan los impíos, también aumenta el pecado. Pero los justos presenciarán su caída. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad. Te dará muchas satisfacciones. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. No solo con palabras se corrige. Al siervo, aunque entienda, no obedecerá. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. El criado consentido desde niño se convertirá en una persona insolente. El hombre iracundo provoca peleas. El hombre violento multiplica sus crímenes. El altivo será humillado, pero el de espíritu humilde será enaltecido. El cómplice del ladrón atenta contra sí mismo, aunque esté bajo juramento, no testificará. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Muchos buscan el favor del gobernante, pero solo el Señor hace justicia. Los justos aborrecen a los malvados y los malvados aborrecen a los justos. Increíble capítulo de la Biblia es un tesoro de sabiduría y consejos para vivir una vida virtuosa y plena. En este capítulo, el autor nos presenta una serie de verdades y enseñanzas que nos ayudan a entender cómo podemos vivir en armonía con Dios y con los demás. El capítulo comienza destacando la importancia de la sabiduría y la prudencia que nosotros debemos tener con las personas que nos rodean y en la vida de cada uno de nosotros. El autor nos enseña que un líder sabio es aquel que tiene una gran compasión y que no se deja llevar por la ambición y la codicia. En lugar de eso, busca el bienestar de su pueblo y de su comunidad. Luego, el autor nos habla sobre la importancia de la educación y la formación en la vida de cada una de las personas. Nos enseña que la educación es un regalo de Dios y que es fundamental para el crecimiento personal y espiritual. El capítulo también nos habla sobre la importancia de la justicia y la equidad en la sociedad. El autor nos enseña que la justicia es un valor fundamental que debe ser defendido y promovido en todas las áreas de la vida. Finalmente, el capítulo nos presenta una serie de consejos y enseñanzas para vivir una vida virtuosa y plena. Nos enseña que la virtud es una característica fundamental de una persona que ha sido formada por Dios y que es fundamental para el crecimiento personal y espiritual. En resumen, este capítulo es un tesoro de sabiduría y consejos increíbles para vivir una vida virtuosa y plena. Nos enseña la importancia de la sabiduría y que nosotros debemos adquirir sabiduría en cada momento de nuestra vida. También la importancia de la educación, la importancia de la justicia y la virtud en la vida de los líderes y de cada una de las personas. Juan capítulo 12. María unge a Jesús en Betania. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselas luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. La entrada triunfal. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén.
tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo mientras gritaban a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos de los que se habían enterado de la señal milagrosa realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: ¿Cómo pueden ver? Así no hemos logrado nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Jesús predice su muerte. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta habían algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y a ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora mi alma está angustiada. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido? Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: Ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tengan la luz, antes de que los envuelva la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Los judíos siguen en su incredulidad. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías: Les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se arrepientan, y yo los sane. Esto lo dijo Isaías, porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no viva en oscuridad. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo, y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Este capítulo es un episodio crucial en la vida de Jesús, donde se manifiesta su gloria divina. El capítulo comienza con una fiesta en casa de Simón el leproso, donde Jesús es invitado a comer. María, la hermana de Marta, anuncia que Jesús ha llegado y decide ungir sus pies con perfume de mirra muy valioso. Los discípulos de Jesús se sienten ofendidos por el gasto, pero Jesús les explica que María ha ungido su cuerpo para prepararlo para su entierro. Jesús les dice a sus discípulos que María ha hecho esto porque Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Jesús les explica que Él es el que viene desde el cielo y que su presencia es la manifestación de la gloria de Dios. Jesús les dice que su muerte y resurrección son la clave para la salvación de los humanos. El capítulo también describe la reacción de los judíos ante Jesús, que se sienten ofendidos por sus palabras y acciones. Jesús les dice que su gloria es la gloria de Dios y que Él es el que viene desde el cielo. El mensaje central en sí de este capítulo es que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, que su presencia es la manifestación de la gloria de Dios. Jesús es el que viene desde el cielo y su muerte y resurrección son la clave para la salvación de cada uno de nosotros. En cada una de nuestras vidas
nosotros debemos aplicar este mensaje entendiendo que Jesús es el centro de nuestra fe y que su presencia es la manifestación de la gloria de Dios. Podemos aplicar esto al entender que Jesús es quien nos dio vida eterna a cada uno de nosotros. Este capítulo nos enseña que Jesús es el Mesías. Nosotros debemos compartir este mensaje a todas las personas que nos rodean, darles el mensaje de la resurrección de Jesús y decirles que Él vino a darnos una vida eterna junto a Dios. Conozcamos este sacrificio increíble y no dejemos que las cosas de la vida nos aparten de Jesús, nos aparten de su presencia. Confiemos en Él, demos el valor que se merece el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Bueno, hemos llegado al final del día número 109 y espero de todo corazón todas las enseñanzas te estén ayudando a conectarte más con Papito Dios y a que tu vida dé un giro increíble hacia el propósito que Dios tiene para ti. Mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Historias súper increíbles que no te puedes perder. Chau, chau.